vinculante. No es, no. Eso está ahí, pero como aquí hay una regla, yo ya no aplico esos principios. Entonces, la pregunta es, y ahí es donde nosotros tenemos que sustentar, ¿por qué tú decides dejar de lado todos esos principios que suponen una carga argumentativa muy fuerte para aplicar lo que el constitucionalismo, especialmente el constitucionalismo del siglo XXI, no estoy haciendo alusión o sea, es que no sé si esta afirmación se me permite una mala interpretación. No estoy haciendo referencia a los contextos o a los movimientos políticos que emergen y proponen constituciones, entonces se habla de constitución del siglo XXI, haciendo alusión a Chávez, Correa y Evo. No estoy haciendo referencia a eso, estoy haciendo referencia al constitucionalismo como tal, como una corriente, ideas jurídicas nuevas que intentan precisamente de hacer vinculante todo el texto constitucional, no solamente la literalidad. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es el argumento para que tú dejes de aplicar otros criterios de interpretación para facilitar el literal? Adelante, Sandra. Disculpa que me haya enredado tanto. A veces soy malo para eso. Ya, doctor, como partiendo, doctor, de la Constitución, y no solamente de la Constitución, doctor, estamos partiendo también de los derechos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual ahí están los principales derechos fundamentales de la persona. De ahí nace también, doctor, dirigido a la condición política del Estado. Entonces, todo va correlacionado según a las normas internacionales. Sobre eso, doctor, yo bajé al deslinde jurisdiccional porque tiene competencia las comunidades indígenas originarias, pero se les da un límite hasta donde ellos pueden avanzar y también hacer juzgamientos, doctor. A base de eso, doctor, yo lo interpreté de esa manera y lo vi conveniente de que el señor, en este caso principal, pueda ser juzgado por el órgano ordinario y no así del órgano indígena, originario campesino, doctor. Ya, perfecto. Cuando tú decides darle preferencia a la interpretación, y esto va para todos, ¿no? Porque es algo que todos deberíamos estar como escuchando, porque trato de estar formulando preguntas constantemente para ir contestándonos, ¿no? Y si yo puedo reforzar mis argumentos, mejor. Eh, ¿Por qué decides la interpretación literal para resolver el caso? Y obviamente concluir que la justicia indígena no tiene competencia en este caso y lo que debió haber hecho es entregar a esta persona a las autoridades policiales para que las autoridades policiales activen los procedimientos que correspondan por ley, ¿ya? Doctor, a lo que yo llegar a interpretar, no cumple, doctor, según el artículo 91 de 191 de la Constitución del Estado, no cumple los tres ámbitos el cual se tiene que englobar. Está el carácter personal, material y el carácter territorial, doctor, por ese motivo, porque no Ya. engloba, no está dentro de ese ámbito. La persona no es indígena. Claro que fue dentro del territorio, sí, pero en cuestión del ámbito material no le compete, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, Sandra, muchas gracias. A ver, vamos a escuchar a Micaela. Adelante, Micaela. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas Indicar noches. que dentro del presente caso he considerado óptimo hacer una interpretación jurídica desde la base, sobre la base, mejor dicho, de la ley de deslinde. Consideramos y conocemos, doctor, que la ley de deslinde indica que la justicia indígena originaria no tiene competencias sobre delitos de violación, asesinato u homicidio. En este caso en particular y considerando los alcances del artículo 261 del Código Penal, tenemos que ha existido un agravante con el artículo 210 del Código Penal, teniendo en cuenta que no solo se ha dado un hecho de lesiones graves y leves, sino homicidio y lesiones graves y leves en accidente de tránsito con la agravante de conducción peligrosa, puesto que el autor se
encontraba en estado etílico o en estado de embriaguez, por así decirlo. En el sentido sociológico, doctor, se considera que la dinámica vinculada al hecho como tal dentro de una comunidad no debe considerarse, doctor, como una figura de potestad de autotutela, porque la autotutela, doctor, está penada por ley, es un delito. Entonces se debe tener en cuenta varios aspectos. Primero, la vulneración de los derechos humanos, la vulneración a la violación al principio de jerarquía normativa, valga decir, incluso la misma ley de deslinde, también se debe tener en cuenta que el Código Penal, valga decir la justicia ordinaria, tiene ya su procedimiento para este tipo de hechos. Ahora, con relación en concreto, doctor, a lo suscitado en contra del autor, no es solo estamos hablando de autotutela, de tortura, de lesiones graves, estamos hablando de violencia física, psicológica e incluso de torturas. Y este aspecto de las torturas, doctor, conocemos, está no solo penado en el Código Penal, sino también en normativa nacional e internacional. Es decir, nuestro Estado tiene la obligación de garantizar la eliminación de toda forma de tortura. En ese margen, doctor, sin embargo, cabe destacar, ya haciendo un análisis crítico al respecto, cabe destacar, doctor, que no solo debemos tener en cuenta el hecho, y yo soy una de las principales detractoras del artículo 261 del Código Penal boliviano, doctor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, estamos hablando de un cuantum mínimo de la pena. Sin embargo, y sabiamente, y en esto sí me inclino por la situación o la determinación que han tomado las autoridades de la comunidad, de accionar con relación a un hecho irrevocable, valga decir, imposible de resarcir, imposible de reponer. Entonces, en ese sentido, doctor, yo sí considero que entre una interacción entre el Estado y las comunidades me parece muy apropiado, doctor, y hablo de la justicia indígena originaria cuanto a la justicia ordinaria, me parece muy apropiado que debe existir algún tipo de reparación integral del daño causado a las víctimas, doctor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, y he visto lamentablemente varios casos, cuando hablamos de un accidente de tránsito, una lesión grave en la cual la persona queda discapacitada o fallece, si el chofer no está en estado de embriaguez, nos encontramos con que se somete a procedimiento abreviado, resulta que no tiene bienes, no hay reparación del daño por la vía civil y la gente, las víctimas, si le suceden niños, si le sucede una madre de la tercera edad, etcétera, o una persona con discapacidad, quedan en absoluta vulneración a sus derechos, doctor. Yo considero que la solución a este caso en concreto, desde mi óptica, sería lograr un equilibrio tal en el cual el autor sí repare el daño, pero sin que se le violen derechos. Entonces, esa es mi óptica vinculada al caso, doctor. Y Perfecto. consultarle, aprovecho, doctor, si esto es la evaluación final o si hay alguna otra actividad. Mil perdones, doctor, gracias. Micaela, por favor, ahora no con la evaluación final, sí, en su momento lo explicaré. Eh, yo lo que quiero, eh, nuevamente vemos un análisis que está mega dirigido a aplicar la ley. Y algo que ustedes tienen que intronizar, creo, en la cabeza como maestrantes de derecho constitucional es que como constitucionalistas, de hecho, es que ustedes están en un ámbito del derecho. No, creo que lo estoy diciendo de manera incorrecta. Lo que tenemos que dar cuenta es que el constitucionalismo, mm, en mucha de su actividad, supone cuestionar la ley. Pero cuando esto supone cuestionar la ley, o sea, esas herramientas que tiene el derecho constitucional para cuestionar la ley, no devienen de una premisa discrecional o cae del cielo, no. Precisamente deviene de un postulado fundamental, no solamente para el derecho constitucional, sino para la estructura jurídica de lo que supone una nueva concepción de lo jurídico. Y es que
todas las normas del derecho de la Constitución son vinculantes y tienen aplicación directa. Entonces, por eso es que nosotros hemos revisado esos postulados al inicio de la clase. Aquí es muy fácil, es lo más fácil del mundo citar, y Sandra, Micaela y de alguna manera Scarlett, creo que sí, Sandra, Micaela, Scarlett y sí, las tres, eh, estas tres personas realizan el análisis, pero no nos ofrecen el análisis opuesto. O sea, yo de hecho, profesor, estoy de acuerdo, o perdón, aplico la ley porque la justicia indígena no tiene competencia por el ámbito material, punto. Ya, esa es mi exposición, ya estoy dando a entender que estoy siendo positivista, que estoy aplicando reglas jurídicas, que estoy dando preferencia a los derechos individuales, etc. Ya he dado. Aquí de lo que se trata es de argumentar por qué yo le doy la espalda a otros criterios de interpretación que no vienen, que yo no estoy escogiendo. ¿Por qué yo no le doy, por ejemplo, aplicación al criterio de favorabilidad de los derechos humanos con relación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Obviamente la respuesta desde el punto de vista sociológico está claramente dirigida a que en nuestra escuela nos forman esencialmente a aplicar la ley y a mantener la ley como algo sacro, algo que yo no puedo contestar, algo que yo no puedo cuestionar. Entonces, en ese sentido, es bien importante, no importa la postura que yo asuma en el caso, pero si yo no explico por qué no debe aplicarse los principios que devienen de un enfoque basado en derechos humanos y en este caso derechos humanos colectivos, mi argumento no tiene el mismo sustento, o sea, se queda limitado, porque fundamentalmente, la Constitución no solamente está compuesta por reglas, también está compuesta por principios. Y eso es lo rico del constitucionalismo. Entonces, no es toda la exposición de Micaela, Sandra, Scarlett es brillante. Tienen argumentos sólidos, refuerzan la soberanía del Estado, refuerzan la producción jurídica del Estado. El control del poder punitivo queda en manos del Estado. La solución de conflictos que tengan que ver con el derecho a la vida está en manos del Estado. ¿Ya? Entonces, y eso está perfecto. Cada quien tiene, y aquí me voy a permitir ser muy claro, eso no es jurídico. El hecho de que las tres personas hayan escogido que se aplica el principio, perdón, la ley de deslinde jurisdiccional, no es una tarea jurídica el hecho de realizar esa elección, es una tarea política. Yo decido darle preferencia a la ley, porque si, no sé, probablemente emergerá alguno de los compañeros que diga, no. Aquí debe primar la Constitución y hay que hacer una lectura integral de la Constitución, sistemática, considerando los tratados internacionales, teniendo presente otros principios, y hay que matizar esta regla que parece muy congruente, pero en el caso concreto, esta regla del ámbito material genera tensiones con el desarrollo y el contenido esencial de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, esa lectura también es válida, pero detrás de ese actor que está resaltando esa lectura, y obviamente va a utilizar ciertos criterios de interpretación que no será el literal y que no será el método de subsunción, porque claro, fácil es encontrar una regla jurídica, la ley dice esto, estos hechos, por tanto, contradicción, consecuencia, X. Entonces, eso es muy, muy sencillo.
El punto está en que este señor o señora que llegue a expresarnos que deben predominar otros criterios de interpretación que no son el literal, también está asumiendo una elección política. No está... entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que estos casos que resultan complejos, resultan difíciles, no responden a la concepción de lo jurídico que cada uno de nosotros tengamos. Y en función de esa concepción de lo jurídico, y no solamente lo jurídico, porque si conecto todo lo que estoy transmitiéndoles con la clase del día de ayer, también podría asumir que eso, ¿de dónde viene tu concepción de lo jurídico? Probablemente me puedan contestar, no, es que a mí me han enseñado derecho así, perfecto. ¿Y de dónde ha aterrizado esa forma de enseñar derecho en nuestro territorio o en nuestra región? Obviamente deviene de un proceso histórico, un proceso cultural, un proceso de asimilación de cultura jurídica foránea, ¿ya? Entonces, aquí mi objetivo, obviamente, creo que todos pueden notar cuál es mi postura, ¿no? Mi postura es, en la mayor medida posible, utilizar la Constitución para el más débil. Es simple, o sea, creo que soy demasiado evidente en eso y no puedo disimular de ninguna forma, ¿no? Y no solamente eso, sino el efecto pragmático que puede tener una decisión, mm, bueno, una decisión que requiera otro tipo de interpretación, otra lectura, que yo no utilice términos como tortura a una tortura, a una forma de sancionar que es parte de una cosmovisión, de una cultura no hegemónica. Entonces, para mí tortura, si a mí me pregunta, ¿qué es tortura? Identifíqueme, profesor, lo que es tortura para usted en la administración de justicia. Sí, para mí tortura es que me procesen bajo detención preventiva y yo esté en la cárcel sin una sentencia por 5, 4, 6, 7 años. Que yo con la esperanza, entro a la detención preventiva y con la esperanza que en 6 meses el juez me va a liberar porque así dice la ley, no me libera. También para mí es tortura que cuando yo tenga que afrontar un juicio penal en la jurisdicción ordinaria, prácticamente estoy bajo una estructura de corrupción corrosiva para el alma humana. Para mí también es tortura que la retardación de justicia sea tan nivel que, claro, recientemente la Corte Interamericana ha podido relacionar la retardación de justicia con la lesión del derecho a la integridad de las personas desde el punto de vista psíquico y psicológico. Interesante sentencia contra Paraguay. Entonces, eso me parece una tortura a mí. Que la gente espere 7, 8, 10 años para resolver. También me parece una tortura que actores externos al conflicto se apropien del conflicto, negocien con mi conflicto, que yo no tenga ninguna posibilidad de expresarme por mis propios medios y tratar de resolver mi problema o en el problema en el que me he metido. Una expropiación total. Eso para mí es tortura. Entonces, cosmovisión distinta. Y estoy seguro que si traemos a las autoridades indígenas acá y les preguntamos, ¿qué es tortura para usted? Probablemente ya les he hecho estas preguntas. Y ellos te contestan, tortura para nosotros es meter a la cárcel. Eso es tortura para nosotros. Matrices culturales diferentes. ¿Por qué no cuestionamos el hacinamiento de cárcel? ¿Por qué no cuestionamos el hecho de que sean regidas por reglas informales, por decirlo de manera elegante? ¿Ya? Recuerdo cuando leía un caso, ¿no? Que una persona entró a la San Pedro por falta de pago de pensiones. Vivió un suplicio. Le pidieron dinero
para que le den un espacio, él no, le pidieron dinero por su seguridad, él no quiso pagar, empezaron a amedrentarle físicamente, no pudo dormir 3 noches, le amenazaban de violar si no pagaba. Realmente, eso es para mí tortura. Entonces, yo creo que al momento de analizar y escoger las categorías con las cuales vamos a presentar un caso de esta naturaleza, tenemos que primero cuestionarnos mucho con relación de dónde proviene esas categorías, de qué matriz cultural provienen esas categorías. Entonces, voy como presentando un poco el caso. Aquí el objetivo no es censurar, el objetivo es llamar a la posición crítica. Como constitucionalistas, per se, ustedes deben como asumir que tienen las herramientas para cuestionar cualquier, ¿cómo puedo decirlo? Para comenzar la norma, ¿no? Para comenzar la ley. Y cualquier acción política pública que suponga una desconexión entre el contenido esencial de la Constitución y, sí, eso. Ya, dejo de hablar yo, le vamos a dar la palabra a Marisol. Adelante Marisol, luego Sebastián, luego Kevin. No se desanimen, no dejen de levantar la mano. Ella se desanimó Marisol. Adelante Marisol. Si tienen que decirme, profesor, discúlpeme con todo respeto, pero considero que lo que usted está afirmando genera demasiada inseguridad jurídica, porque yo me siento como ciudadano mucho más seguro de saber que si yo cometo un delito, voy a ser juzgado por una autoridad jurisdiccional. No importa si mi justicia es corrupta, si es demorada, si es esto o aquello, pero yo me siento más seguro, pero es legítimo, es totalmente legítimo. De eso se trata la cuestión democrática, ¿no? De realmente cada uno expresar. Obviamente, eh, ya se verá cómo resuelven las máximas instancias de nuestro Estado. Adelante, Sebastián, ya que se han desanimado, tú has quedado el siguiente en No, la... no. Aquí estoy yo, Marisol Gironda. Adelante, Marisol, entonces, te Ya. escuchamos, lo que tú desees. No se intimiden porque pueda ser vehemente, por favor. Es mi rol para que ustedes presten atención y no hagan otra cosa. Ya. Doc, bueno, de la lectura creo que todas las compañeras creo que ya lo han señalado. Evidentemente hay dos posiciones fundamentales acá. Una posición de una persona comete un hecho delictivo, de un accidente de tránsito con muerte, y otro punto, el otro lado es donde directamente una comunidad toma con mano propia, ¿Ya? amparándose obviamente en su derecho dentro de su jurisdicción indígena originaria campesina, realizan evidentemente torturas, evidentemente malos tratos, hasta el punto de, se podría decir, hasta el punto de evidentemente denigrar como persona a un ser humano, lo cual dentro de la Constitución política obviamente ya lo han señalado, que dice en el artículo 15 que nadie puede ser torturado. Al mismo tiempo, dentro del mismo artículo del 15, parágrafo primero, dice, todos tenemos derecho a la vida. Entonces, ese punto de derecho a la vida y no ser torturado son dos puntos que se ha tomado en cuenta dentro de este caso. Sin embargo, desde mi punto de vista y experiencia que tengo y desde mi punto crítico, Doc, obviamente cuando se ha realizado este deslinde jurisdiccional, se ha dado una amplitud de manera, creo yo, muy grande y con poca limitación a la parte que es deslinde jurisdiccional para las comunidades indígenas, ya que ellos, al tener esta norma o esta atribución y amparándose también en su artículo que señala, en su artículo 12, donde dice directamente dentro de la ley 73, que cualquier situación que ellos determinen es irrevisable por la vía ordinaria. Entonces, en pocas palabras, se les ha dado tanto poder
hasta el punto de que ellos mismos puedan vulnerar derechos. Su misma ley dice que obviamente tienen que estar enmarcados directamente dentro de la Constitución, los mismos que han incumplido y se siguen incumpliendo. Si uno va a una comunidad, por ejemplo, más que todo en la parte acá occidental, que son Achacachi o esas comunidades, son tan cerrados que entre una autoridad o policía, obviamente son verdaderamente atropellados de una manera muy fuerte. Entra un abogado, olvídese, o sea, un abogado que vaya a defender una situación de una persona, una familia que está siendo tal vez aún expulsada de su comunidad, evidentemente ellos pueden hacer y deshacer y se amparan directamente dentro de esta ley. Y creo que el abuso ha sido sobreexpuesto. Sin embargo, no hay autoridad ahora que pueda dar un límite, ni la misma ley está una limitación. Y yo he visto verdaderamente que es un abuso total. Entonces, creo que, más al contrario, esta situación que si bien dentro del caso señala que esta persona, obviamente, al ser entregado, obviamente la justicia ordinaria ha tomado su acción, pero también hay otra parte que están vulnerando y obviamente aún sigue existiendo esa situación. Entonces, es un tema que no sé si existe también sentencias constitucionales que evidentemente paran esto, porque aún lo seguimos viendo y se ve, doctor, de manera muy cruel, muy, muy cruel. Son Perfecto. familias que... Marisol, me encanta tu exposición, nos ha dado una perspectiva diferente, eh, pero creo que es importante acotar que es necesario tener el proceso que les antecede, tener presente ese proceso de alguna manera violento que como comunidad sufren, ¿ya? Y hasta el día de hoy. Yo creo que es clave lo que mencionaba Lidia, que el Estado genere espacios de coordinación intercultural. Yo sé que el caso presenta un supuesto provocativo y ese es el objetivo, provocar el debate. Estoy consciente al mismo tiempo que mmm, la posibilidad de que la justicia indígena adquiera cierta, que pueda ser utilizada como ejemplo de alguna manera frente a la justicia ordinaria, requiere un proceso y al mismo tiempo requiere la conformación de cierta política pública que permita como situarla, manejar de alguna manera algunos esquemas, parámetros, ¿no? De eso estoy muy consciente. Y que llegar a asimilar que la justicia indígena podría de alguna manera juzgar a personas que no son integrantes de su comunidad, tendría que pasar antes ciertas etapas, ¿no? Cierto desarrollo, cierta creación de legitimidad. Existen muchos supuestos, no es nada del día para la noche, ¿no? Entonces, pero sí me parece importante tener presente, como les digo, el uso de las categorías, ¿no? O sea, no podemos, y eso es lo que pasa desde la matriz cultural hegemónica de la que domina, utilizamos categorías que son muy fáciles para poder ningunear, lo digo en estos términos para que se me entienda, ningunear lo que es diferente desde el punto de vista cultural. Si yo les presento, por ejemplo, un video, no hay tiempo, pero si les presento un video donde les muestro que hay niñas que son seleccionadas en un país en Asia para que, debido a que tienen como rasgos físicos, tienen como unas personas que las seleccionan y las elevan a condición de diosas. Entonces, para todo ese país, eso no tiene ninguna vulneración de derechos de la niñez. Es más, para la familia es un lujo que su niña sea elegida para ejercer esa calidad de una determinada diosa, ¿no?
El punto es que, claro, esas niñas que son elegidas pierden prácticamente la oportunidad de ir a la escuela, pierden la oportunidad de tener contacto con su familia, pierden la oportunidad de ser niñas, tienen que comportarse, nadie las puede tocar, o sea, es prácticamente más una tortura. Pero desde el punto de vista cultural, no existe esa lectura. Ahora, obviamente, ¿cómo yo genero cambios? Por ejemplo, ¿cómo yo le digo a los pueblos y nacionalidades que el machismo tiene que desplazarse y que debe existir una igualdad de género? Aquí podemos citar a Boaventura de Sousa, tiene un librito, Los derechos humanos desde el punto de vista intercultural, así creo que titula, o Derechos humanos e interculturalidad, que precisamente nos dice hay que rescatar lo que más o menos se asocia a la cultura hegemónica y empezar a entablar diálogos a partir de eso. Entonces, si yo quiero rescatar la igualdad de género dentro de las comunidades que son machistas, son patriarcales y no porque en esencia, ¿no? Todo el proceso histórico que les viene desde la colonia, por supuesto, lleva a reforzar eso. El punto es que ellos tienen una figura, el chachahuarmi. Ah, perfecto. Recupero el chachahuarmi y trato de dialogar. No es una imposición de arriba hacia abajo. Ah, nosotros somos los hegemónicos, los que estamos en el centro, y ustedes periféricos, incivilizados, torturadores, violadores de derechos humanos, tienen que seguir estas reglas a partir de hoy. No ese es el discurso que debe manejar un constitucionalista, debido simplemente porque en las primeras disposiciones de nuestra Constitución está claro, el Estado se declara plurinacional, el Estado se declara intercultural y una serie más. Una de las principales obligaciones del Estado, descolonizar. ¿Y qué hay que descolonizar primero? Nuestras mentes. Yo sé que vamos a tener muchas lecturas debido a malas experiencias, malos antecedentes, que nos pueden llevar a conclusiones. No, eso es, y van a disculpar que me exprese así. No, son unos indios y no van a entender, no van a entender. O sea, van a torturar y ya está. No podemos. Desde el constitucionalismo no podemos hacer eso. Entonces hay que intentar comprender la cosmovisión, la cultura, generar diálogos, estudiar qué ha vivido esa gente durante cientos de años o durante décadas, ya no cientos de años, ya no voy a adoptar el discurso de 200 años, ya décadas, qué ha vivido qué tipo de frustraciones tiene a partir de la revolución agraria, qué tipo de frustraciones tiene a partir de la sindicalización, qué frustraciones tiene hoy. Cuando yo voy por Bolivia, en las comunidades rurales, y veo niños caminando kilómetros y kilómetros para llegar a la escuela, es donde digo, realmente este Estado no ha trabajado, no ha pensado ni un poco en la gente del ámbito rural, en las comunidades indígenas. Hay muchos problemas, hay muchas paradojas, contradicciones. Yo sé que existen esas paradojas y contradicciones, pero tenemos que partir de la idea de que hay un antecedente histórico y desafortunadamente ese antecedente histórico de los pueblos indígenas, en este caso estamos hablando de ellos, no es de bienestar, no es de justicia, no es de igualdad, no es de abundancia. Entonces, si nosotros no intentamos entender ese pasado histórico y tratamos de comprender ese presente a partir de todo ese pasado, va a ser bien difícil que adoptemos, lo voy a decir en términos espirituales y van a disculpar que lo traiga a colación, pero creo que no existe otra forma. No vamos a adoptar una posición de compasión entre colectivos, ¿no? O sea, como colectivo. Nuestro colectivo, que proviene de una matriz cultural hegemónica muy apegada a la civilización occidental, y eso hay que aceptarlo, frente al colectivo que proviene de una concepción totalmente distinta. Entonces, estoy empezando, no, espero que esté generando conexiones, probablemente a veces como que
me desvío un poco y me voy por temas un poco más macros, no abstractos, macros, para poder tratar de generar conexiones entre un caso como el que tenemos ahora y esos ámbitos macros, ¿no? Siempre apertura, perfecto. A ver, ¿qué dice Goya? La Constitución en su artículo 179, en su parágrafo 2, reconoce la igualdad jerárquica de la Constitución. Perfecto. Muy buena cita, Goya. Yo ya lo iba a traer a colación. Y eso habría que preguntarle a las demás personas o a todas las personas que consideran que hay que aplicar la ley, pero aquí tenemos una regla constitucional que dice que son de igualdad jerarquía. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, el reto de esas personas que son creyentes de que hay que aplicar la ley desde el índice jurisdiccional o el ámbito material o el ámbito personal, cualquiera sea este, pero el punto es que van a concluir con no otorgarle la competencia a la justicia indígena en un caso como este. Es importante que argumenten por qué van a dejar de lado esas disposiciones constitucionales que no suponen eh, favorecer a la justicia indígena. Eso es clave. Si yo no hago esa argumentación, desde mi punto de vista, es como simplemente, no, plantear las cosas a medias. Listo, ahí la dejemos. Creo que se entendió el punto. Sebastián, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Me puedo ir bien? Sí, le escuchamos muy bien, Sebastián, por favor. Ok, gracias, doctor. Em, yo creo, a ver, voy a partir con un antecedente, y es que Sí. yo creo que se debería hacer una interpretación extensiva del artículo 191, ¿no? Y el afectado al pertenecer a la comunidad indígena debería ser también sujeto a la jurisdicción indígena, ¿no? Haciendo una interpretación extensiva. Ujú. Aún así, no cumple obviamente los tres ámbitos de vigencia, porque el material no se cumple por tratarse de un homicidio, pero yo creo que ahí deberíamos cuestionarnos eh, cómo se debería resolver el caso para evitar un daño mayor al agresor, ¿no? Porque ya ha sido sancionado. Entonces, el dilema sería, ¿no se estaría replicando el mismo daño que ha causado o un daño peor aún? ¿No? Y yo creo que para esto se tiene que aplicar tal vez la interpretación pro homine, pro persona, pero también el test de proporcionalidad, ¿no? Ujú. Y yo creo que o bueno, respecto al pro homine, ¿no? Ante varias interpretaciones posibles, tiene que aplicarse al más débil, ¿no? A la que más favorezca a la persona en el ejercicio de sus derechos. Entonces, si en este caso una interpretación rígida, una interpretación literal de la ley, o en todo caso de la Constitución, o el hecho de decir que se tiene que remitir automáticamente a la justicia ordinaria, va a reproducir o va a agravar este daño, ¿no? Que en todo caso ya ha sido sancionado, eso tiene que evitarse, Ujú. ¿no? Y en cuanto a la proporcionalidad, y es que hay que considerar el daño causado, pero también las circunstancias del caso. ¿No? El señor fue aprendido, fue juzgado por una Pero comunidad entera. antes, Sebastián, ¿es posible aplicar la proporcionalidad frente a un caso que es intercultural y que son dos lógicas distintas, ojo, ¿no? Porque la proporcionalidad ha sido concebida para resolver tensión entre principios que provienen de alguna manera de la cultura liberal, ¿ya? O sea, Totalmente, perfecto. totalmente. Pero yo pienso que si bien son diferentes o tengan un origen diferente, esto no implica que sean contrarios y no creo que sea Ajá. un obstáculo para armonizarlos. Perfecto, Sebastián, me parece una muy buena lectura. Continúa. ¿No? Entonces, bueno, haciéndolo un poco más breve, yo creo que vulneraría el non bis in idem si, si no se respeta la actuación de la justicia indígena, Esa ¿no? Y debería ser una postura realmente, claro, si estás del lado estás como abogado de la persona que ha sido sancionada por la justicia indígena. Si te toca ser abogado de la persona que ha sido latigada, ortigada, desnuda, etcétera, creo que cualquiera de nosotros dice, señor, discúlpeme, pero no creo que quiera ir a la cárcel, ¿no? Obviamente el señor, no, 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 no. Perfecto, entonces vamos a alegar no bis in idem. Y ahí das contra el palo. Y creo que ninguno de nosotros
contestaría, no, 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 señor abogado, cuestione la justicia indígena, yo quiero dejar un precedente y si tiene que costarme la libertad, de una, entro a la cárcel. Nadie creo que va a realizar esa conclusión. Nadie concluiría eso. Entonces, me parece sumamente importante, me disculpo por interrumpirte, pero creo que hay que resaltar, ¿no? Ahí entra nuestro comportamiento estratégico, tratar de maximizar nuestros intereses. Entonces, y ese tipo de casos son los que van a llegar de alguna manera a la comunidad, a la ciudadanía, y si yo como tribunal les digo, prevalece el no bis in idem, ¡a qué belleza! Yo también he cometido un homicidio culposo y estoy en la cárcel, pero ese señor va a cultivar tierra una vez al año hasta que los niños tengan mayoría de edad. Yo quiero eso. Entonces empieza el cuestionamiento y de alguna manera se empieza a cuestionar la cárcel como tal. Yo espero que muchos hayan leído Michel Foucault, Vigilar y Castigar, que presenta un análisis histórico de cómo emerge la cárcel, de por qué nosotros como sociedades adoptamos la cárcel como mecanismo de solución de conflictos. Y claro, las conclusiones son maravillosas y realmente desde una lectura intercultural o decolonial, diríamos que es prácticamente una experiencia trasladada sin ningún filtro para ejercer o para fortalecer esquemas de dominación en un primer instancia desde la metrópoli y después desde élites políticas, económicas, o sea, una lectura macro también, explicación de poder. Sebastián, te pido disculpas nuevamente. Continúa, por favor. No se preocupe, doctor. Y bueno, yo creo que si, si se le va a juzgar doble a esta persona, se va a reproducir una suerte o una lógica de castigo por castigo, sin tratar de reparar el daño, sin transformar la conducta, sin pacificar el conflicto, ¿no? Y esto responde a una visión monocultural que tenemos del derecho, como usted bien lo ha señalado antes, ¿no? Solo podemos ver el derecho, ¿por qué? Porque tenemos legisladores que han creado reglas y eso se tiene que respetar, punto, y nos volvemos una suerte de rebaño jurídico, ¿no? O un rebaño que sigue una lógica, entre comillas, jurídica. No Me voy a apropiar cuestionamos. de ese término, rebaño jurídico. En los próximos días voy Totalmente. a utilizar ese término. No, Gracias. no, no, no cuestionamos, no criticamos el poder del Estado, no cuestionamos las barreras arbitrarias que nos puede imponer el Estado, no, simplemente las seguimos. Punto. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado el legislador. No hay cuestión, no hay crítica, no hay absolutamente nada de eso. Entonces, en este caso, en lugar de restituir justicia, lo que se va a hacer es trasladar el sufrimiento de una parte a la otra y se va a generar una nueva víctima, sin resolver el conflicto de fondo. Perfecto, Sebastián. No es Sí, que, no es que me identifique con tu lectura, pero creo que estás haciendo un ejercicio que nos enseña a todos. ¿Y cuál es ese ejercicio? Traer al análisis del caso diferentes dimensiones de análisis, desde el humano. Y eso es lo que tenemos que hacer. Incluso si yo quiero proteger, aquí ya me pongo en la situación un poco más imparcial, si incluso quiero proteger la aplicación de la ley, yo tengo que pensar en esos argumentos para reforzar los míos. Entonces, no puedo yo simplemente como autómata decir, no, la ley hay que aplicar la ley del derecho. Eso es lo que se está criticando en el nuevo constitucionalismo. Entonces, si yo realmente creo que este caso hay que resolverlo con la interpretación literal, y estoy convencido, y estoy convencido que lo mejor es separar, tengo que argumentar todos estos elementos que están mencionando los compañeros, que está mencionando el profesor, para que mi argumento sea sólido, contundente y difícil de, de derribarlo, ¿no? Adelante, Sebastián, no sé si quieres concluir con algo más o le damos la palabra a Alejandro. no, 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 doctor, eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Aquí vamos a leer lo que dicen algunos compañeros, ¿no? Fabiola nos dice, la interpretación intercultural maximiza los principios y valores constitucionales. En el caso en concreto, con relación al tiempo de duración del proceso, es más eficiente y eficaz con relación a la jurisdicción ordinaria. Si queremos ser como un poco calculadores,
tenemos que ver la justicia indígena desde esa perspectiva. ¿Qué nos puede enseñar la justicia indígena sin permitirle ser arbitraria, discrecional, abusiva? Porque sabemos que el humano, la naturaleza humana de por sí, tiende a esos excesos. No es, el indígena es un arbitrario. No, 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 no. El humano. Y más si el humano tuvo unas condiciones totalmente adversas para poder existir en esta realidad. Entonces, estoy hablando de los pueblos indígenas, ¿no? No podemos negar que su pasado realmente es un pasado muy, muy sufrido, ¿no? No quiero victimizar a nadie, no estoy a favor de la victimización, pero creo que hay que como contextualizar eso, ¿no? Muy bien, entonces, y la pena impuesta verdaderamente se acerca más aún a la reparación del daño eficaz. Además, como ya se juzgó el señor Vega, se aplica el principio de no bis in idem. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. Aquí Harold, a ver qué nos trae. El principio no bis in idem también, perfecto, nadie será procesado ni condenado más de una vez. ¿Cómo derroto ese argumento? Entonces, todas las personas que están pensando, no, 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 es que yo estoy convencido que hay que aplicar la ley de deslinde, tienen que derrotar ese tipo de argumento. Una vez que ya ha sido procesado, ya ha sido sancionado, ya todo, ya tiene sanción, reparación, todo el caso, ¿qué hago yo en este caso como análisis o en otra situación como fiscal, como abogado? ¿Qué hago yo? ¿Cómo yo derribo el no bis in idem? Más considerando que otra persona, Goya, cita el artículo 179, parágrafo 2, en relación a la igualdad de jerarquía. Muy bien, a ver qué más dice acá. Goya vuelve a citar, no, cita el artículo 191, nos señala que para la aplicación de la justicia indígena necesariamente estén presentes los tres ámbitos de vigencia personal material. Y es cierto, Goya tiene la razón. O sea, no hay una regla que diga deben cumplirse estos tres ámbitos. O tampoco hay una regla que nos indique se excluye cualquier otra posibilidad. O sea, como que todavía nos da pasito para generar interpretación sistemática, ¿no? La justicia indígena es más reparadora e integral. Muy bien, Lidia. ¿Qué más? En el caso 1, el señor Vega fue agredido, no sancionado por falta de competencia. El no sancionado, por ende, no es aplicable el no bis in idem. Perfecto, ya. Eh, ¿Qué más? Sí, a ver, interesante. Michael sigue como tratando de generar argumentos. Es más reparadora. ¿Qué dice más? Perfecto. Vamos a pasar a Alejandro. Alejandro, cuéntanos, nos quedan 10 minutos. Tienes 3, Evania 3, Kevin 3 y paso a plantearles su examen final para el fin de semana, que creo que también es chévere el caso. Adelante. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Entendería que para comprender el tema de la justicia indígena originaria campesina, hay que conocer un poquito más. No necesariamente lo rural tiene que ver con lo indígena originario campesino, tiene más que ver con el lugar donde se vive. Yo voy a emplear y voy a expresar en primer término esto, porque, bueno, he tenido la vivencia de conocer muy de cerca el tema de la justicia indígena originaria campesina y la forma de vida de estos pueblos. Por ejemplo, en este caso, no solamente diría yo que o sea, se ha atentado contra el derecho a la vida del comunario, sino tiene un trasfondo mucho más grande que tiene que ver con el tema cultural y con la forma de vida. Por ejemplo, este pueblo indígena originario campesino, donde he tenido la experiencia de vivir porque mi familia, mis ancestros provienen de ahí. De El tema todos, de la, de el tema todos, del, Alejandro, sí, de todos. sí, Adelante. toco este tema porque conozco la experiencia, doctor. Por ejemplo, en el tema de la minca. Tema de la minca, los hombres tienen un rol, las mujeres tienen otro rol y hasta los niños tienen un rol. Y bajo la óptica tradicional que tenemos, diríamos que eso es trabajo o explotación infantil. Por ejemplo, al fallecer este papá y dejar a la esposa y a los hijos, esa señora dentro de la lógica de la comunidad, por ejemplo, no va a poder ser autoridad por ese principio que dice Chachahuar, porque para ser autoridad en la comunidad tenemos que ser esposo y esposa. Entonces,
Ahí se le va a coartar ese derecho a poder ser autoridad. Por ejemplo, el servicio de postillón. Mire usted que las familias prestan este servicio de postillón, es algo que ya se está perdiendo en el tiempo y que es un trabajo bastante sacrificado y que esto lo ejercen, vamos a decir, los hombres una vez al año, ¿no? Durante toda una gestión. ¿Qué es ser postillón? Ser postillón es ser correo a los lugares donde no llega precisamente el transporte. Entonces, este rol, ¿quién lo va a cumplir? Porque te toca por familia, lo va a cumplir la esposa, lo va a cumplir los pequeños, tiene que cumplirlo alguien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es otra afectación que no se está viendo así de manera objetiva. Otra afectación que de repente la lectura tradicional del derecho nos impondría, por ejemplo, es el tema de, en este rol, por ejemplo, de Mincas, por la cultura que tienen, si tú eres viuda o eres divorciada, siempre vas a terminar sembrando al final de la temporada, porque nos organizamos y primero va la familia tal, la familia tal, la familia tal. Entonces, ese trasfondo que no estamos viendo, es muy interesante vivirlo desde adentro. Es una dinámica diferente la que funciona en el Oriente. Y sí rescato de acá de esta forma de resolver el conflicto de la justicia indígena originaria campesina en el tema de la reparación. Porque si a una víctima le preguntas, ¿prefieres que se vaya a la cárcel o prefieres lo que ha dispuesto, ¿no? Que cultive la tierra hasta que los hijos sean mayores de edad? Creo que indudablemente preferiríamos eso a que vaya a la cárcel o vaya a la cárcel y salga en 6 meses, ¿no? Entonces, lo que se busca es la reparación del daño. Y entendería que en este tema de la justicia indígena originaria campesina también es contradictorio, porque así como pueden llegar las autoridades para un determinado caso en un determinado día, la pregunta es, ¿y qué pasa los otros 364 días del año? ¿Está el Estado esos 364 días? ¿Está presente para atender nuestras demandas? No, pero ante esta contingencia vas a aparecer como Estado y vas a resolver algo que de repente ni voy a interesar, ni voy a conocer en qué va a acabar, porque me implica un gasto contratar abogados, ir desde mi comunidad hasta un asiento judicial que está a kilómetros. ¿Será que lo voy a hacer? Probablemente se termine abandonando el caso, ¿no? Entonces son realidades que tiene toda la razón en el sentido de que a veces, mire que esto para mí, yo propugno bastante el rol del Estado, pero en este tema en particular, a partir de la vivencia y la experiencia, entendería que se ha aplicado correctamente la justicia indígena originaria campesina y además que creo que esto es lo que más se acerca al vivir bien para esas personas, el garantizarles que vas a tener siembra y cosecha, por lo menos hasta la mayoría de edad de los hijos, porque es una siembra y cosecha no comercial, es una siembra y cosecha de subsistencia. Sembramos y cosechamos en el año para consumir en el año. Ujú. Eso sería Perfecto. mi intervención, doctor. Gracias. Me alegra que nos hayas compartido esta perspectiva, o sea, esta vivencia personal, porque al final del día esto importa mucho para la construcción del conocimiento. Llegar a estos espacios más concretos, micro realmente, donde no solamente se hace una lectura de las prácticas, sino una lectura del humano, ¿no? Es clave. En cualquier circuito, en sus tesis doctorales, si investigan detención preventiva, váyanse a la cárcel, visítenla, vean cómo está la gente, hablen con la gente. Es bien importante enrolarse de eso. Si van a investigar juzgados, dejen el terno, sáquense la corbata, pónganse un jeans y vayan a visitar, a realizar una lectura. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo sufre? ¿Cómo actúan los abogados, los jueces? O sea, es asumir otro rol, ¿no? O sea, tratar de tener estas vivencias. Es bien importante todo esto, ¿no? Muy, muy importante. Evania, eh, yo sé que Gracias, doctor. resulta Voy a abusivo ser, pedirte que lo voy a hagas ser en breve, no se preocupe, doc. adelante. Doc, bueno, como ya el colega me ha antecedido, comparto el criterio, más sin embargo, no me voy más al tema de lo que, de si va a poder ser dirigente o si va a sembrar al final, no, sino más bien no nos estamos fijando porque en la lectura, en los hechos que nos ha lanzado usted, dice, él está torturado, nos estamos enfocando más en la persona, el citadino, no lo quiero decir de mala forma, pero del citadino que ha ido a una comunidad ebrio
y no nos estamos poniendo en contexto de esa persona, ese comunario que ha dejado huérfanos. ¿Dónde está ese vivir bien, esa vida digna? La Constitución lo reconoce. Nos tenemos que poner en el contexto, como usted nos ha dicho, que tenemos que pensar como constitucionalistas y no como abogados penalistas como las colegas que me han precedido. ¿Por qué? Porque más estamos enfocándonos en aquel que ha sido desnudado, que ha, entre comillas, sufrido supuestamente tortura. Yo no veo ninguna tortura, doctor. Más bien yo veo un esposo, un padre de familia que ha perdido la vida por un ebrio y dos niños que van a quedar a su suerte, porque ya lo ha dicho el colega que ha antecedido, que a las viudas, a los que no son familias enteras, les relegan al final. Lamentablemente es así, ya. Entonces tenemos que velar, creo yo, que la interpretación que tenemos que hacer es más bien de una ponderación. El derecho a la vida de quien ha perdido la vida es más importante que el derecho a la libertad, que el derecho de que haya sufrido maltratos y torturas de aquel que ha sido el protagonista del siniestro, en este caso el ebrio, ¿no? No lo digo de manera despectiva, pero sí, en el caso de si el señor Vega hubiera estado en sus 5 sentidos, no hubiera estado ebrio, no hubiera acontecido ese hecho. Y no tuviéramos 2 huérfanos, una viuda, que en este caso todos sabemos que cuando los huérfanos no tienen las mismas posibilidades, excepcionalmente sí, pero no tienen las mismas posibilidades de tener una vida futura tal cual hubieran tenido en el caso de tener su papá y su mamá para proveerles. Me refiero al estudio, a tener una salud, de repente de tener una vida mejor. Entonces, creo yo que la sanción que se le ha impuesto es prácticamente le están haciendo un favor al señor Vega por los comunarios, porque los comunarios, si nos ponemos en la óptica del otro lado, porque creo yo que todos se han puesto del lado del señor Vega, han visto la tortura y demás, creo que tenemos que ponernos en el contexto de qué es lo que han visto los comunarios. Los comunarios han visto qué va a hacer de los huérfanos y de la viuda. Por eso es que le están sancionando para que haga una cosecha cada año, para que ellos puedan llegar a la mayoría de edad y puedan valerse de sí mismos. Están viendo la óptica resarcitoria, más allá de quererle sancionar, porque si los comunarios fueran crueles, como una de las colegas se ha referido, le hubieran retenido pues al señor como, entre comillas, con una cárcel particular dentro de la comunidad. Eso sí hubiera sido cruel, pero en este caso no, se le están pidiendo que asuma el rol del papá ausente que él ha quitado, ha arrebatado por su embriaguez a una familia. Eso es lo que yo veo, doctor. Entonces, no tenemos que perder de horizonte cuáles son los derechos más importantes. Estamos hablando de huérfanos, de una viuda, de un padre que ha perdido la vida a causa de una irresponsabilidad, más allá de que haya derechos controvertidos o no. Esa es la posición y la postura que asumo, doctor. Muchas gracias, Evania. Te agradezco mucho la lectura. Voy a pasar rápido directamente a Kevin. No estoy siendo indiferente, más bien me apropio de muchas de tus palabras porque es también mi postura, ¿no? Es mi postura y creo que queda en evidencia eso. Adelante, Kevin. Buenas noches, doctor. Sí, concuerdo totalmente. Mire, doctor, para resolver este trabajo que nos ha dado, yo he buscado bastantes fuentes y he encontrado un lineamiento de los pueblos indígenas, ¿ya? Muchas gracias, doctor. En este lineamiento nos dice, invoca una sentencia constitucional nuestra, la 764 quebrado 2014. Muchos han expresado que ellos no tendrían competencia como tal por el ámbito material, ¿no? Esta sentencia 764-2014 establece que este ámbito debe interpretarse de una forma más amplia y progresiva. Entonces nos dice que las normas como tal deben ser ampliamente conocidas, incluso si no se encuentran mencionadas como tal en la ley 073. Y propiamente se lo voy a leer una partecita que dice, según el artículo 29 de la Convención Americana que prohíbe cualquier interpretación que limite el goce de ejercicio de derechos reconocidos en la Convención y en las leyes de estados. De acuerdo con esos principios, el tribunal ha dictaminado que las exclusiones competenciales de la jurisdicción indígena contenidas en la ley de deslinde jurisdiccional deben ser interpretadas de manera restrictiva y excepcional para evitar así suprimir
el ejercicio de su derecho. Propiamente, entonces, es algo que valida como tal y demuestra que debe ser interpretado desde otra perspectiva todo este aspecto, ¿no? Brindando toda esa categoría como de igual jerarquía que tiene la jurisdicción indígena originaria campesina. Para mi criterio, estaba correcto todo lo que han decidido para que se pueda resarcir como tal los daños que ha causado. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que no debería ser juzgado ya por la parte ordinaria, ¿no? Porque esto transgredería también bastantes aspectos del non bis in idem. Me estoy de acuerdo con que haya sido juzgada esa parte de indígena originaria. Hemos tenido un caso, el 2010, de alguien muy particular, ¿no? De apellido Pazzi, el cual ha sido detenido justamente por conducir en estado de ebriedad, y posteriormente de eso él ha dicho: me voy a remitir a ser juzgado por la justicia originaria campesina, y a mí me han dicho que haga 1000 adobes. Entonces yo con eso ya he cumplido como tal lo que he transgredido, y propiamente después ha avanzado de una manera bastante interesante este caso, pero también tenemos algunas situaciones que validan esta postura quizás que estoy sosteniendo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Kerry, por compartirnos la sentencia, la jurisprudencia. Siempre hay algo que aprender de todas las intervenciones, ¿no? Creo que adoptar un rol de escucha es lo que más nos hace falta a los bolivianos. Entonces, creo que es importante eso. Yo estoy aquí simplemente, a veces hablo mucho, me encantaría no hacerlo, pero ustedes me han acostumbrado a hablar mucho, 2 semanas que han hablado muy poco. Entonces, esto lo digo en tono de chiste, ¿no? Pero sí es bien importante asumir, posicionarse, concientizar que algo que adolece nuestra sociedad y el motivo por el cual Chile pregunta si puedes reiterar la sentencia. Yo la tengo anotada aquí, 764/2014. Eh, es precisamente ese, ¿no? El de adoptar un rol de escucha, una posición de escucha, no de oír el ruido, sino de realmente escucharnos unos a los otros. Cuando desarrollemos ese componente que es al mismo tiempo tan privado, probablemente veamos algunas luces para poder cambiar nuestra sociedad. Y no necesito yo exigirle al mundo o al país que me escuche. Comenzaremos desde el espacio en el que nosotros nos ubicamos, ¿no? En la familia, en los amigos, en el trabajo, es tratar de escuchar qué está diciendo, sea en mal español, en buen español, sea como sea. Importante, creo yo. Y no estoy hablando algo, no estoy dando lección de vida. De hecho, es un componente clave para la construcción de relaciones en el marco de confianza dentro de un Estado democrático. ¿Ya? Cuando yo necesito evaluar cómo está la democracia de un país, el nivel de confianza es un verificador, ¿ya? Un componente de verificación. Perfecto. Creo que hemos llegado al final de nuestra clase. Les agradezco mucho. Les voy a compartir su prueba final para que la puedan trabajar en el final de semana. Es un caso muy interesante. Lo voy a publicar en el aula virtual. No quiero robarles más tiempo, es viernes. Seguramente la fiesta ya está esperando. Y quisiera yo agradecerles mucho. Voy a subir al aula virtual un caso. Apliquen los conocimientos que han podido asimilar en el curso. Adopten una postura. Yo voy a presentarlo el día de mañana, ¿ya? El día de mañana prácticamente les resumo, para que más o menos les pegue, les llame la atención. El caso es 2 familias que optan por la inseminación artificial.
porque es la única forma de poder traer un niño al mundo. Pero desafortunadamente en el laboratorio cruzan la información genética, ¿ya? Entonces, claro, es como que yo y Alejandro nos acudimos al laboratorio, pero resulta que la inseminación se cruza, ¿no? De parejas. Entonces, mis elementos son introducidos en su esposa y los elementos de Alejandro en mi esposa. Entonces, él tiene mi hijo y yo tengo su hijo. Pero pasan unos años y, claro, después de unos años se dan cuenta de este error y hay que resolver el caso. O sea, llega a cómo vamos a resolver este caso, porque ahí hay derechos, estamos hablando en un nivel ya así, y es un caso de la vida real, en California de los Estados Unidos sucedió esto, ¿no? El cruce, los niños crecen y prácticamente espermas, está bien Javier, espermas, tienes toda la razón, es el nombre clínico, sí, 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 pero a veces uno trata de guardar el pudor, un pudor absurdo y ridículo, pero uno nunca sabe, ¿no? A quién va a incomodar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es resolver ese conflicto, ¿no? Le van a dar prioridad a los niños, qué tipo de solución van a resolver, y ahí es donde lo que quiero es presionarlos a ser creativos. O sea, tengo un problema, ¿cuál es la mejor forma de resolver un problema donde todos estén felices? Y desafortunadamente es donde los abogados fallamos, porque creemos que es un juego de todo o nada. Y nos olvidamos que detrás de sus conflictos están humanos, que lo único que quieren es resolver su problema y que desafortunadamente su orgullo, su prepotencia, su ignorancia les impide hacerlo y les ha derivado a esas instancias del sufrimiento llamadas administración de justicia. Entonces, lo que el caso está intentando es presionar a que ustedes utilicen la creatividad, la imaginación, donde todos tienen que estar felices, los papás, los niños, y cómo yo voy a resolver el caso. Y eso quiero observarlo, ¿no? Perfecto, señores. Entonces, les agradezco mucho. El día de mañana yo voy a subir el caso, no ahora, no me pidan ahora, es viernes. Y luego vamos a estar conversando si es que tienen algún comentario, si necesitan algún asesoramiento para definir su tema de tesis. Con mucho gusto me pueden escribir al correo electrónico y ahí estamos conversando, ¿sí? Bueno, hasta una próxima, y si no es hasta una próxima, el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes, ¿sí? Perfecto. Tengan buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Muchas gracias, Buenas doctor. noches. Estamos muy agradecidos. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.